Gracias a todos por venir. Esta es la primera mesa, unas jornadas que armamos de Ampersand con el fin de visibilizar, discutir y pensar un poco la situación actual de la industria del libro y las políticas editoriales, que es un tema que nosotros desde la editorial trabajamos en el catálogo, fundamentalmente en la colección Escrita Manent, pero que bueno, en el momento que estamos viviendo nos parece fundamental poder juntarnos y que todos los integrantes del ecosistema del libro, ya sean librerías, editoriales, periodistas, podamos discutir y pensar alternativas para este momento en particular. Nosotros de la editorial también hace poco lanzamos una campaña que es Libro Vital y Móvil, con el fin también, ¿no?, de visibilizar todas estas cuestiones. Y en la mesa de hoy puntualmente vamos a hablar sobre la circulación y la distribución del libro. Estamos, bueno, ahora en unos minutos seguro llegará otra de las quienes van a participar de la mesa, que es Ceci Fanti. Estamos con Cristian de Napoli, que es escritor, traductor, y está adelante, lleva a cargo la librería Céspedes. Estamos con Paula Vázquez, también escritora. Otras orillas. Otras orillas. Yo me meto, perdón. Bueno, Paula Vázquez, escritora librera, gestora cultural, cofundadora de La Tapeinada, y Guido Herzovich, investigador de CONICET y ganador del premio Ampersand de Ensayo 2021, con su libro Canten en Kiosco. Quizás quisiera empezar con vos, Guido, pensando un poco, bueno, vos en tu libro haces un recorrido, ¿no?, de lo que es la masificación del libro, las estrategias que se van dando justamente para alcanzar un público más grande en Argentina, conformar un público argentino. Entonces, me interesaría empezar pensando cuáles son de esos elementos que vos tratás en tu libro que pensás que estén más presentes en este momento, digamos, de discusión. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si esto está funcionando. Sí, más cerca. ¿Se escucha bien? Bueno, para mí algo que fue muy impactante en la escritura del libro es que yo pensé que estaba escribiendo un libro sobre el periodo de los años 40, 50, 60, como los orígenes del momento actual, ¿no? Pensé que esa masificación, ese proceso que había ido de transformación era en el cual nosotros vivíamos. Y me empecé a dar cuenta, o empecé a pensar más bien que este momento, los últimos 20 años, y un poco el circuito híbrido del que habla el título de la mesa, es un momento nuevo y cierra ese periodo, cierra, ¿no?, quizás medio siglo, 60, 70 años de historia del libro y ¿no?, abre otro nuevo. Y ahí cuando uno piensa lo nuevo, siempre hay como un equilibrio difícil entre, digamos, qué es lo nuevo y qué de lo viejo permite pensar lo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, para empezar, yo diría que siempre el circuito del libro fue híbrido, en un sentido, ¿no? La cuestión es cuál es la hibridez, con qué se articula el universo del libro, la circulación de los libros. El momento de la masificación del libro, estos años, ¿no?, 30, 40, 50, es el momento en que el libro se articula de manera muy fuerte con la prensa periódica, ¿no? Entonces, el modo de circulación de la información, de las novedades, de la discusión de los libros, de la discusión de qué se hace con los libros, para qué sirven los libros, ¿no?, cómo leer libros, está sobre todo en la prensa, ¿no?, en reseñas, en la publicidad, con discursos que están en conflicto, pero que generan en ese periodo como una articulación, me parece a mí, entre espacios cada vez más masivos. O sea, se arman editoriales muy mega, ¿no? Las editoriales del principio del siglo eran pequeños emprendimientos con públicos muy específicos en general, ¿no?, y que establecían con esos públicos relaciones bastante directas, ¿no? Y algunos otros que iban a públicos muy populares y eran más grandes, transatlánticas, empezaba a haber, ¿no?, sobre todo editoriales españolas o europeas, pero que eran editoriales populares, que no llegaban a los grupos más de élite. Y lo que empieza a pasar en la mitad del siglo es que todo eso se empieza a mezclar un poco, ¿no? Y las librerías tienen libros de todo tipo,
y las grandes editoriales, MC, Losada, etcétera, tienen libros de todo tipo. Y entonces, para saber cuál es tu público, para armar una comunidad, no se trata tanto de ir a un espacio, una librería, como de leer una revista, encontrar como un espacio de pertenencia, donde ese público, encontrar un público que te hable a vos, ¿no? Como lector. Entonces hay espacios como muy heterogéneos, donde uno se cruza con todo el mundo y ve cosas que no sabe qué son, que nunca leería, ¿no? O sea, estas librerías siguen existiendo, ¿no? Y después vas a la revista en ese periodo, ¿no? A encontrar a tu público, a saber qué te toca leer a vos, ¿no? A preguntarte cómo leer. Y la crítica tuvo una función muy importante, ¿no? En ese periodo. Me parece que el periodo actual generó, por un lado, un espacio masivo como nunca, que es el espacio de Internet, donde estamos todos, al mismo tiempo que generó, ¿no? Comunidades muy micro, que no necesitan discurso para constituirse, porque la crítica, la reseña necesitaban argumentar, ¿no? En cambio los algoritmos no argumentan y producen comunidades y grupos de pertenencia sin que haya discursos ahí, ¿no? O más bien, hay un funcionamiento puramente algorítmico que permite crear comunidades y después, ¿no? Están las formas en que eso... digamos, hay que inventar formas más bien, y quizás esa sería un poco una de las, para mí, discusiones interesantes hoy, de hacer de las redes espacios donde se pueda hablar de libros. Y esto me parece que está bueno pensarlo de este modo también. Cuando la crítica se vuelve un discurso muy necesario, la crítica no era un ejercicio muy común a principios de siglo, por ejemplo, ¿no? Los escritores no reseñaban mucho, no había muchos espacios de reseña, y tuvieron que aprender a hacerlo, ¿no? La reseña se volvió un poco un arte que todos los escritores querían practicar porque había una necesidad de esos discursos. Evidentemente también, hoy que hay una necesidad de otros discursos, tenemos nosotros también que aprender esos otros lenguajes, ¿no? Y esto evidentemente va a pasar, o tiene que pasar, ¿no? Para que este circuito híbrido que conecta de algún modo el universo digital y el universo del papel funcione mejor, ¿no? Permita crear comunidades en las cuales queramos participar. La otra hibridez o el otro problema que yo quería traer, y con esto cierro, es el tipo de, digamos, en la era masiva de los libros, estaban las librerías donde uno veía lo que estaban haciendo, ¿no? Leyendo otros. Hoy lo que pasa es que se empiezan a generar grupos bastante cerrados a nivel digital, que después empiezan a reflejarse en la realidad espacial, ¿no? El hecho de que tengamos no solo esta feria del libro hoy, sino también la feria de editores, que tengamos una división muy marcada entre los megagrupos editoriales y las editoriales independientes, que haya librerías de cadena y librerías boutique, ¿no? Que vayan a públicos cada vez más diferenciados, también me parece algo como preocupante, ¿no? En el sentido de que uno empieza a perder registro, del mismo modo que pasa en las redes, ¿no? Y de eso hablamos recién, pasa a todos los niveles, uno empieza a perder registro de qué están leyendo lesotres, ¿no? Y eso me parece problemático. Sí, es algo que quizás lo puedo extender a los tres, pero digo, pensando fundamentalmente en los libreros, ¿no? Lo que comentabas recién de tener que incorporar herramientas y discursos diversos para poder llevar adelante, en principio, un negocio que se dedica estrictamente, o sea, principalmente, originalmente, a la venta de libros. Digo, muchos emprendimientos libreros incorporan lo que podría ser un café, lo que podría ser un espacio de eventos y presentaciones, ni hablar todo el lenguaje de las redes y la difusión a través de las plataformas digitales. Entonces, bueno, quería también, Ceci Fandi, preguntarles un poco cómo piensan al público, cómo construyen o cómo piensan al público según la plataforma en la que están ubicados, sea en las redes, sea en la presencialidad de la librería, cómo se manejan y cómo piensan a ese público lector.
Bueno, hola a todas, a todos. Gracias a Ampersand por el espacio, por la convocatoria a charlar acá con colegas y espero también entre todos y todas. A ver, recién un poco en la previa hablábamos con Cristian, le estaba preguntando un poco así informalmente de cómo se estaba reflejando en las ventas, en la cosa más concreta que tiene una librería, en las ventas. Esto que está pasando en la Argentina, ¿no? En los últimos meses, este impacto tan recesivo que en nuestro sector siempre es donde uno de los primeros lugares en donde se empieza a notar, porque son consumos no esenciales, ¿no? Y Cristian me decía que está teniendo que hacer mucho refuerzo de programación, ¿no? De hacer un montón de actividades, un montón de cosas por fuera de lo que suele hacer, ¿no? Y para mí, yo soy fundadora de Lata Peinada, que es una librería dedicada exclusivamente a la literatura latinoamericana, que está desde el 2019 en el Raval, en Barcelona. Digo en el Raval porque además está en un callejoncito del Raval, un callejón que no tiene circulación vehicular, entonces tiene un acceso un poco difícil. Y esto para nosotros desde el inicio fue un requisito, ¿no? En primer lugar, somos una librería que ya tiene un corte de público, respondiendo un poco, no sé si voy a responder la pregunta, soy medio dispersa, empiezo por algún lado, estoy pensando también en lo que recién abría la conversación Guido, bueno, tengo algunas cosas dando vueltas. Pero pensando en el público, nosotros tenemos un primer corte que es la especialización, ¿no? Y creo que voy a esto, empiezo por esto, porque creo que es un recurso que están usando de forma bastante cotidiana y cada vez más las librerías, ¿no? Creo que es algo que responde a estos movimientos algorítmicos de concentración de las comunidades, de concentración de las discusiones, de las lecturas, ¿no? Nosotros, eso, desde el inicio nos dedicamos exclusivamente a la literatura latinoamericana y algo más específico también, bueno, esto además en Barcelona, ¿no? Que esto ya es un recorte mucho más chiquitito en sí mismo. Y dentro de la literatura latinoamericana además nos especializamos en libros de editoriales independientes, que también un poco lo que vos apuntabas, ¿no? Este recorte dentro del campo amplio de la circulación editorial. Hacemos foco, obviamente que también es una posición política, no es solamente, o sea, ahora lo estoy pensando en función de los algoritmos, la construcción de los públicos, de las audiencias, también porque estoy atravesada por otro tipo de proyectos que tienen que ver con distintos tipos de formatos de vínculo con el público, ¿no? Y ahí engancho un poquito con lo que estaba pensando en lo que decías vos, respecto de esa hibridez que siempre tuvo la circulación de los libros, ¿no? Entre lo que es la circulación normal y esos lugares de la prensa, ¿no? Entonces me preguntaba si quizás no hay no sé si un fin de era, ¿no? En cuanto a la masividad, a la masificación de los libros, sino que en realidad lo que hay es un cambio de formato, un cambio de plataforma desde donde se construye esa hibridez, ¿no? O sea, no sé si alcanza para decir que hay un cambio, un quiebre, el fin de una era, con que lo que se cambia es el soporte. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Pregunto si se entiende porque lo estoy pensando yo en este momento, ¿no? No es que lo tengo clarísimo y es algo que se me despertó a partir de lo que abrió esta conversación, que es un poco también lo que pasa en otros universos de lenguaje, de circulación, de la cultura, etcétera, etcétera. O sea, la tele o el streaming, podemos decir que hay un quiebre, que hay el fin de una era porque hay otros tipos de transmisión o no. No sé, es una pregunta. Sí hay un cambio en este tipo de concentración de comunidades y sí creo que que es más difícil que uno se encuentre con las opiniones de otros, ¿no? De otros que piensan distinto a nosotros, que consumen, que tienen consumos culturales distintos, que tienen lecturas distintas.
Y también eso pasa en relación a la conformación de comunidades en torno que pueden llegar a ser hasta unipersonales, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, casos de gente, o sea, una sola persona que construye comunidades muy grandes, o sea, hay youtubers que tienen de repente 80 millones de reproducciones, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, los grandes grupos editoriales responden a eso, por ejemplo, editando libros en torno sencillamente a esas figuras emisoras de un tipo de contenido, ¿no? Que sencillamente con que algunos de sus seguidores compren su libro, agotan tiradas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es un poco así laxo, no respondí a nada probablemente, pero dejo flotando ahí unas cosas. Sobre todo esto que me quedó flotando como idea, ¿no? De si es suficiente para decir que hay un fin de era, esto que pasa en las redes sociales, en los algoritmos, ¿no? El fenómeno de los booktubers, los youtubers, etc. O si no es sencillamente un cambio de soporte. Bueno, en este sentido, Ceci, quizás vos podés aportar también un poco en el sentido de que uno piensa que es un público al cual apunta de las editoriales, de las librerías también, construye un cierto lector. En tu caso, cuando vos pensás al público al que te dirigís quizás en las redes sociales, al que recibís en la librería, bueno, quizás el público es diferente en la Céspedes original y luego en la Recoleta. Cuando tenés tu espacio y hablas en una radio, digo, ¿cómo pensás la relación entre el discurso tuyo, el libro que estás recomendando y el posible público al cual llegás? ¿Y cuál es también la relación de eso con quizás la venta que percibís en términos material, ¿no? Bueno, gracias. Antes de nada les pido disculpas por llegar tarde, pero venía corriendo de otra charla de la ONSAM de políticas públicas y se superpusieron un poco los horarios. A ver, creo que hay algo muy propio que es como, yo siento que las librerías vamos tomando también algo de lo que hay en el aire, ¿no? Como la librería se construye en una conversación. Y uno, indudablemente, como librero, dentro de quizás ese norte que trazó, tiene que tener la posibilidad de poder generar ciertos desvíos, ¿no? Y explorar otras posibilidades. Que me parece que es lo mismo que hacen las editoriales cuando empiezan a tener como mayor capacidad para diversificar de alguna manera su catálogo o abrir nuevas colecciones. Digo, lo pienso en relación a Caja Negra, ¿no? Históricamente nos teníamos muy acostumbrados a un catálogo de ensayo, pensamiento, filosofía, actualidad. El año pasado lanzó una colección de ficción, ¿no? Entonces hay algo de todo esto que va permeando y que indudablemente llega a la librería. En principio, a ver, hay algo que define a los espacios pequeños o las librerías pequeñas, medianas o independientes, si se quiere llamar, que tiene que ver con algo del capricho, ¿no? Hay algo de tu mirada y de lo que a vos te gusta y de lo que vos deseás, que está como en ese primer lugar, ¿no? Como vos tomás esa decisión. Y después la tenés que cruzar con una serie de variables, ¿no? En principio creo que en Buenos Aires con algo de la tradición, no hay una ciudad con mayor tradición de librerías que Buenos Aires. Esa tradición empieza a dialogar con tu propio capricho. Y más tiránicamente, la rentabilidad. Digo, y cuando digo rentabilidad no digo ir a París una vez cada 2 meses, digo poder decir, ok, cubro los gastos, si tengo empleados los tengo en las condiciones en las que los tengo que tener, los tengo registrados, trabajo a la par, digo, trabajo en equipo. Entonces, creo que hay algo de todo eso que se cruza con la definición también como de alguna manera del espacio propio, de la librería propia. Y en el público, a mí en general me gusta pensar que todo el mundo puede leer. Yo creo eso, o sea, de verdad lo creo. Yo creo que todo el mundo puede leer y que por
gran deuda que tenemos todos nosotros como promotores de lectura y como gente del ámbito del libro, es que no esté lo suficientemente democratizado. Que la democratización, que el acceso al libro para algunas personas hoy sea una imposibilidad concreta y real monetaria. Es decir, que si vos ganás 200.000 pesos, ir y gastar 20.000 pesos en un libro es una imposibilidad porque es el 10% de tu salario. Entonces, eso es algo que si queremos, porque a mí me gusta pensar cada vez en más lectores, ¿no? Me gusta pensar en más público. O sea, para mí, cuando yo digo público, digo lectores. Ok, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces hay una serie de cuestiones y una serie de conversaciones que tienen que ver con quizás revisar si algunas prácticas hasta acá o revisar algunas deudas y ver cómo el sector, porque probablemente en lo que quede de este gobierno el Estado contribuya poco y nada, podemos hacer para que el acceso a la lectura sea más democrático. Y después me parece que los libreros desde nuestros espacios sí lo que hacemos es habilitar eso, ¿no? Es habilitar ese lugar en el que una persona puede venir completamente avergonzada o incómoda y decir, no leo, hace un año que no leo, ay no, o culposo, no, me gusta leer solamente romance, digo, ir limpiando eso de todos los peros o de todas las vergüenzas o de todo lo que esa persona trae para decir, ok, acá hay un lector, en potencia o hay un lector que ve como carencias algunas cosas que son valores. Como empezaste acá, quizás podés seguir por acá, ¿no? Y creo que la construcción de los públicos es eso. A mí me gusta, la verdad es que me gusta comunicar los libros de una manera accesible, ¿no? Digo, yo no quiero demostrarle a nadie todo lo que sé de literatura. Me parece que no es el ámbito la librería, me parece que sí es esa capacidad de poder sí recomendar algo que a mí verdaderamente me gusta. Ahí creo que sí se juega un poco como el corazón del librero, que es como que a veces medio como a escondidas le haces una mueca al cliente como diciendo ese no, ¿no? Porque se juega, porque esa persona va a volver a la semana siguiente y vos querés que esa conversación continúe, querés aparte que tenga una buena experiencia, ¿no? Al mismo tiempo, digo, cualquier persona puede venir a pedir cualquier libro y si está disponible se lo llevará, digo, como también hay como, creo que se convive esto, el público que viene a buscar una recomendación y que viene a generar esta conversación y que trae aquello que leyó y que viene a buscar. Y después las librerías, por estar en un espacio físico abierto a la calle, particularmente CEFES está en una avenida o la otra está dentro de un centro cultural, tiene una circulación y una cantidad de gente de paso, que es gente que agarra un libro y no necesariamente quiere que le hables, agarra ese libro y lo lleva a la caja, ¿no? Y vos quizás ahí tenés una oportunidad de decirle que te gustó mucho, que si leyó otro del autor, pero o alguien viene con un pedido específico, pasa mucho con los libros de momento. Los libros de momento son esos libros, sobre todo, por ahí vamos a poner, no sé, actualidad política, por ejemplo, que son esos libros que hacen un pico los primeros 3 días de la salida y después no se lo venden a nadie más. Bueno, esa persona que viene a buscar ese libro, viene a buscar ese libro específicamente. Alguien que viene a buscar una ficción o no ficción más literaria, si vos no tenés ese libro, sí podés hacer nacer esa conversación para que se lleve algo similar, ¿no? Pero me parece que las librerías tenemos como estamos abiertas al público, tenemos también como el pulso cotidiano de que cada persona que entra es completamente diferente a la anterior. Bueno, a mí en este sentido yo pensaba un poco, bueno, vos Cristian, en otras orillas tenés como un público ligado a la poesía bastante fuerte, que es quizás un género más difícil de abordar, si se quiere, no sé si en las ventas. Por un lado, esa búsqueda, y por otro lado te quería preguntar algo que hablábamos antes, esta formación librera del oficio, si todas estas variables que estamos conversando
supongo que las tendrás presente, pero ¿cómo aparecen o cómo pensás abordar esas temáticas a la hora de, bueno, formar a alguien para el oficio como librero? Está muy bien. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes, gracias. Abono lo que decía Ceci respecto del rol de las libreras para recomendar, ¿se escucha ahí mejor? Guiar, orientar, limpiar, desmalezar. Yo recuerdo patente en el año 91, siendo muy pibito, yendo a una librería de calle Corrientes a pedir un libro de poesía de Mario Benedetti, porque era lo que me proponía, digo sin juzgarlo, era lo que me proponía en ese momento el suplemento de Clarín previo a Enie, y recuerdo a la librera diciéndome, sí, tengo, pero te voy a mostrar este otro, y me dio un libro que todavía lo tengo hasta hoy, de Eugenio Montale. Eso también es un poco la librería independiente. Entonces, además de abonar todo lo que decía Ceci y el resto de mis colegas, también hacer una observación quizá un poco más concreta sobre algo que para mí me parece que es muy característico de las librerías como la de Ceci, la de Paula, la mía, lo que se puede llamar librerías independientes. También para tomar distancia de una noción que todavía a veces se escucha, que es la de librería boutique, que, digo, muchas de nosotras somos feas y igual cumplimos bien esa función, que es una función que tenemos que nos hace diferente de las cadenas, de las plataformas, y que es la de sostener la conversación sobre los libros de época. Yo suelo llamarlo así con una frase un poco pomposa, pero que puedo explicar. En el taller de formación librera al que hacía referencia Fernando, yo en una de las primeras clases suelo empezar hablando de una suerte de clasificación de libros, típicamente librera, no literaria, ¿no? Existen las hot sales, que en Argentina casi no hay, ¿no? Ahora salió un libro de Rebord, o el libro famoso de Cristina, esos libros que existen para ser vendidos en el año y para no ser leídos, sino por amor a la persona que pone la firma. Existen los bestsellers, existen los long sellers, los clásicos, los libros, las novedades de estación, y existen los libros de época, que son lo nuestro, ante todo. Por libros de época entiendo unas quizá 1000 o 2000 autores que están en la conversación durante años. Tiro nombres al azar: Selva Almada, Zambra, María Teresa Andrueto, Tamara Kamensain, Tatiana Tibuliak. Son autores, yo pienso más en literatura por mi interés, pero no necesariamente literarios, que se sostienen en el boca a boca. Digo, en tiempos de algoritmos, igual se siguen sosteniendo en el boca a boca. Esos libros son la especificidad de las librerías independientes. ¿Por qué lo digo? Son los libros que las cadenas no tienen, en su mayoría. Eso les habrá pasado a ustedes. Van a pedir la novela más famosa de Zambra y la cadena te dice, no, no la tengo. ¿Por qué no la tienen? Porque todos esos 1000 o 2000 autores de época, para las cadenas representan, igual que para nosotros, cada uno 20 ejemplares por año. No les son interesantes. Para nosotros son nuestro corazón y nos encargamos y hablamos con nuestros proveedores para asegurarnos de tenerlos siempre, porque si una persona va, voy a decir Jenny, a pedir poeta chileno y el librero le dice no lo tiene, no se ofende, pero si viene a la mía y no lo tengo, se ofende. No sé, a una librería independiente no se van a ofender si me vienen a pedir el de Rebord y no lo tengo, pero sí algunos de estos autores, Selva Almada. Esa es una especificidad que tenemos, que nos fuimos haciendo con el tiempo y que nos define en un sentido económico también, cultural, etcétera, que obviamente hoy también está en riesgo por dos cuestiones que desde el año pasado no preveíamos, ¿no? El año pasado, con los 1000 problemas que había en la vida cotidiana política, había dos centrales que no teníamos, que era el consumo y la fuente de trabajo. Ahora el escenario es distinto. Obviamente respondí otra cosa, la poesía, vendo mucha poesía también. Pienso como el algoritmo parte de nosotros. La idea de algoritmo es como que vos me digas, no sé, me gusta el dulce y yo te diga, fuiste a comer las masitas de tal bar, digo, como antes de que existiera el algoritmo.
Y viéndolo a Cristian, cuando yo empecé a estudiar letras, Cristian estaba en las clases y desgrababa los teóricos de las materias más importantes. Y escuchándolo a él, me quedó esto que es como, me parece que hay algo muy propio del libro que es esa escucha, que es esta cosa, ¿no? De recibir, de lo que vienen a buscar, de esta conversación, de estos autores, estos 1000 o 2000 autores, que nosotros, y pienso como hay algo de esa escucha, ¿no? Él estaba en esas clases escuchando, a veces más, a veces menos, o por vez 1000, ¿no? Pero cómo todo eso nos va a nosotros también, como haciendo esa simiente. Y ese algoritmo somos nosotros recordando el último libro que se llevó esa persona que vino, para hacerle una recomendación, o para decirle, este libro ya se lo regalaste a tu mamá. Se va a enojar si se lo llevas, ¿no? Entonces uno empieza a hacer como un acervo de experiencias también, y creo que eso es, o por lo menos el algoritmo todavía no lo consiguió. ¿Puedo polemizar con obvio, Ceci? obvio. Sí, claro. No, porque pensaba, por un lado entiendo el uso que haces de algoritmo metafóricamente, pero hay algo sustancialmente diferente en el modo en que funcionan los algoritmos respecto de la recomendación, que es la capacidad agregativa que tienen y el hecho de que no está claro en base a qué están construidos esos algoritmos para vos, en tanto, ¿no? Quiero decir, vos no recibís la recomendación muchas veces de alguien específico, sino que haces una búsqueda en Google y aparecen ciertas cosas y ciertas cosas no aparecen, por ejemplo, digamos, ese sería un funcionamiento. La publicidad que ves en las plataformas, en cualquier lado, tiene un funcionamiento algorítmico que además no tiene que ver con lo que vos estás viendo en ese momento. Vos podés estar buscando, no sé, una moto nueva o estar leyendo el diario y te aparece una publicidad de algo que tiene que ver con tu historial de búsquedas, con los datos que tienen sobre vos, con otras cosas. Masitas, por ejemplo, ahora seguramente están llegando Pero a tu lo que voy teléfono, es, las pero masitas. incluso el algoritmo como tal es como mucho más aburrido porque es mucho más lineal. Digo, yo no sé, ahora, mi hijo está fanatizado con Kung Fu Panda. Estoy viendo decoraciones de torta de Kung Fu Panda desde hace más o menos 2 semanas a ver si lo consigo. Por supuesto que todo lo que me aparece tiene que ver con Kung Fu Panda, videitos de pandas, gracias a internet, sí, ok. Pero no es que me aparece algo radicalmente distinto. Y ahí creo que nuestra capacidad algorítmica es más agregativa en términos cualitativos. Cualitativamente nosotros todavía tenemos esa capacidad de seguir agregando y que justamente ese camino tome una cantidad de alternativas y desvíos, que es como, a ver, recién Paula lo dijo y después lo dijo Cristian, me fui por las ramas, hablé de otra cosa. ¿Por qué? Porque así es como funcionamos y así es como funciona la interacción. Así no funciona con mi teléfono, digo. Es verdad que, pero es como muy lineal. Esto es como, uy, sí, mirá, el micrófono me escuchó. Pero lo que estás diciendo es que son diferentes, ¿no? Justamente Creo que no es todavía no un- llegaron a copiarnos lo También es suficientemente Claro, yo creo bien. Digo, como no tienen es esa sensibilidad que tenemos nosotros, que es como lo que a vos te duele, a mí no. Y esto, lo que a un cliente mío de la librería, un lector le gusta, puede que a mí no me guste, pero hay algo de mi rol como librero que es entender por qué a esa persona le gusta ese libro y encontrar algo valioso. Puede que a mí no me guste, a mí hay un montón de cosas que no me gustan, pero entiendo lo valioso que tiene, que puede tener que ver con la época, puede tener que ver con la formación de un nuevo tipo de lector o un nuevo tipo de literatura. Y eso me parece que es algo que todavía, por lo menos, no lograron copiarnos. Si en algún momento la tecnología logra llegar a Philip K. Dick, sí, eso va a pasar y vamos a estar en el horno, creo. Pero, porque nada bueno pasa en las distopías de Philip K. Dick. Pero mientras tanto me parece que es todavía todo mucho más previsible. Yo quisiera agregar algo sobre este tema, que hace poco leí el libro Artificial, que es un bestseller actual, y señala algo que me gustó mucho y que también me molestó. Porque él toma una parte de las memorias de Agassi, un librazo, Open, ¿no? Y cuenta cuando Agassi, en una época del tenis, había un clásico, un Boca River, que era Agassi y Boris Becker.
Y Agassi en sus memorias cuenta, yo una vez me di cuenta, dice, de un gesto que hacía Becker con la lengua cada vez que sacaba cruzado. Cuando sacaba derecho, no lo hacía. ¿Y qué dice el autor de Artificial? Hace una conclusión que para mi gusto es muy apurada y que tiene que ver con lo que está diciendo mi compañera, que dice, la inteligencia artificial detecta el pequeño gesto en cada cosa, la lengüita, pero Agassi dice algo más interesante. Dice, yo me di cuenta de un arma, descubrí un arma, pero me vino otra responsabilidad. ¿Cuándo usarla? No la puedo usar todo el tiempo, porque se va a dar cuenta Becker, que le miro la boca cada vez que saca. Entonces, tengo que guardar la carta para una ocasión. Si todo el tiempo estoy taladrando con el mismo gesto ínfimo, entonces medio que no va a funcionar. El cliente en este caso, o el rival de tenis, se va a dar cuenta. Basta, para de machacarme con esto. En ese sentido yo también creo, como dice Ceci, que la inteligencia artificial todavía no es tan agregativa y es bastante más machacona por ahora. Sí, yo soy un poco más pesimista. Me parece que tanto en lo que dice Ceci como en lo que recién apuntaba, agregaba Cristian, me parece que la palabra clave es todavía, ¿no? Y eso es como un horizonte de preocupación. Para mí, particularmente, hace un tiempo me empecé como a quemar un poco la cabeza con todo el asunto de la inteligencia artificial y a leer, bueno, cosas en torno a eso. No sé si saben lo que es el horizonte de la singularidad de la inteligencia artificial, que es un poco justamente eso, en el momento en el que ese todavía se nos cae sobre la cabeza y la inteligencia artificial puede hacer todo lo que nosotros somos capaces de hacer y más, ¿no? Entonces hay como, bueno, un horizonte catastrófico, etcétera, como, bueno, están como los grandes magnates del mundo viendo si esto éticamente hay que regularlo o no. Claramente ellos respondieron que no, que lo único que importa es la reproducción del avance del capital, como siempre dentro del capitalismo. Entonces no hay en el horizonte ningún tipo de posibilidad, por lo menos, no sé, qué sé yo, según mi opinión, de que pueda haber una regulación real, ética, en torno a la utilización de la inteligencia artificial. El avance, la carrera por la inteligencia artificial se volvió muy vertiginoso en el último tiempo, y cosas que nos parecían novedosas hace muy poco tiempo ya son absolutamente vetustas, ¿no? Como hay un ejercicio que hizo un escritor español que seguramente conocen, que se llama Jorge Carrión, que editó acá por Caja Negra, no en esa colección que vos decías, Ceci, en futuros próximos, sí, pero como que se debatieron sobre en qué colección incluirla, ¿no? Es básicamente un libro construido colaborativamente con la inteligencia artificial, con el chat GPT-3, o sea que ya quedó viejo, ¿no? Pero no el que podemos acceder nosotros, sino que hubo todo un trabajo de unos ingenieros y un colectivo de ingenieros y artistas de Barcelona que nutrieron a la inteligencia artificial con básicamente características para que escriba como Jorge Carrión, que es escritor además, ¿no? Entonces, bueno, ahí como hay un ejercicio de una construcción colaborativa de una novela con una inteligencia artificial, que si uno la lee, y seguramente capaz alguno de ustedes lo leyó, es una cosa que no tiene demasiada riqueza, ¿no? O sea, no sé, yo no lo elegiría como una lectura, ¿no? Pero bueno, pero eso está avanzando a pasos muy vertiginosos. Entonces, creo que sí tenemos por lo menos la obligación de hacernos la pregunta sobre en qué se va a convertir un artista, ¿no? En primer lugar, ¿en qué se va a convertir un artista a partir de este gran desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial? Ya, y bueno, desde, no sé, lo que fue la huelga de guionistas en Hollywood, porque justamente en contra de que se usara la inteligencia artificial para escribir guiones, que es una herramienta muy útil. O, no sé, en España hace un tiempo hubo como una gran revuelta y una editorial tuvo que retirar un libro de circulación porque la portada, un dibujo, estaba hecho con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llegan
esas pequeñas revueltas que tienen algunos resultados y hasta dónde nos van a hallar absolutamente puestos, ¿no? Este tipo de introducción de herramientas. Como decía, me parece que son preguntas que nos tenemos que hacer, que no tenemos que obturar el debate en torno a cuál puede ser una aplicación real de la inteligencia artificial para el arte, para la literatura, y también en qué se va a convertir un librero o una librera a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Y digo que me parece clave que nos empecemos a hacer estas preguntas, porque si nosotros no nos hacemos estas preguntas, hay otros que dan respuestas, ¿no? O sea, cuando nosotros corremos el horizonte, o sea, o no nos metemos a preguntar, a decir, bueno, cómo pueden cambiar ciertas cosas, ciertas prácticas, incluso cómo pueden cambiar ciertas prácticas del sector editorial argentino, cómo pueden cambiar ciertas prácticas de la educación pública, que hoy tenemos la marcha por la educación pública. Cuando no nos hacemos esas preguntas, hay otros que dan respuestas, que introducen nuevos discursos frente a esos temas, y muchas veces son restauraciones conservadoras. Entonces, me parece que tenemos que hacernos esas preguntas y empezar a pensar en el sector, entre los compañeros y compañeras del gran, amplio marco del mundo del libro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo impacta? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar la inteligencia artificial? ¿En qué se va a convertir un artista? ¿En qué se va a convertir un escritor? ¿En qué se va a convertir un librero? No, porque pensaba un poco en esta línea, ¿no? de hacer preguntas. El tema con las preguntas es cómo formularlas, ¿no? Y me parece que acá, si bien, digamos, el problema de la inteligencia artificial versus las destrezas humanas es clave, es muy central, creo que igual no es el problema en relación a la circulación del libro, digamos, porque la recomendación no va a dejar de existir, ¿no? Vamos a seguir viviendo en un mundo híbrido, la gente va a seguir cruzándose en la calle, tus amigos te van a seguir recomendando artefactos culturales de algún tipo, de alguna manera va a haber el chat directo, digamos, no todo va a estar reducido por el algoritmo, sino que lo que se transforma es en el horizonte actual es más en relación al modo, a las infraestructuras anteriores, ¿no? Y pienso justamente en lo que decía antes de la prensa, versus el funcionamiento de las infraestructuras algorítmicas. Eso siempre va a estar en diálogo con todas las otras cosas que seguiremos haciendo, ¿no? Creo que una pregunta es, más bien, pensar el horizonte. Creo que ha habido como una postura de defensa del libro de papel, ¿no? Muy fuerte, que se entiende, pero me pregunto, con lo que es la crisis del papel, los enormes costos que tiene el papel y las enormes dificultades, ¿no? O sea, es un cuello de botella brutal hoy imprimir en papel, y me pregunto si no tenemos que pensar ¿no? Desprejuiciadamente, qué es lo que valoramos del libro de papel, no solo la experiencia, porque el libro de papel, por supuesto, no es solo la experiencia de lectura, ¿no? No es solo la diferencia entre hojear, ¿sí? un libro o leer un libro electrónico, sino un montón de espacios como este. Digamos, si acá no hubiera libros, no estaríamos todos acá. La pregunta me parece también es, ¿no? Así como por ejemplo en el espacio de la música se quedaron sin discos, pero tocan en vivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar en un horizonte de desmaterialización del libro, que sin embargo nos obligue a reinventar formas de estar juntos y de salir de la lógica algorítmica, pero que tengan que ver con otra cosa, no con el intercambio del libro en papel, sino con algo del orden de lo performático de algún modo, se me ocurre, ¿no? ¿no? Inventar modos de encontrarnos, digamos, para compartir eso que es la literatura, por empezar, ¿no? Pero que no pasen por el papel. Y hacerlo no como una cuestión ¿no? de reacción y de pérdida, sino como una apuesta, justamente porque me parece que hoy el problema del papel y de la impresión y la circulación de los objetos es un problema muy dramático, ¿no? En todo sentido, ¿no? Y me pregunto si no hay un camino ahí que abrazar con felicidad. Yo tengo que decir que yo soy una lectora híbrida. Yo leo en formato electrónico y leo en papel, por supuesto. Hay libros que no me gusta,
o que ya no leo en papel porque estoy como cascarrabia. Una de mis novelas favoritas en el mundo es La historia del Elsa Morante. Tiene 1000 páginas, no la puedo leer en la cama. Entonces el Kindle a mí me trajo una solución práctica para mi vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces abaratan los costos. Una editorial me dice, te quiero mandar este libro, pero no te puedo mandar porque hicimos 800 ejemplares. Perfecto. Me manda el ebook, lo leo. No tengo un problema ahí. Lo que sí creo, en relación, estaba pensando mucho, ¿no? Yo creo que asistimos a cuando salía la cuestión de bueno, el libro electrónico, todo el mundo decía, es la muerte del libro en papel, ¿no? Y yo en ese momento trabajaba en el departamento digital de Penguin Random House y el negocio representaba el 1%. El negocio digital, que en ese momento ni siquiera tenía audiolibros, no existía la división de audiolibros, representaba el 1%. Y en los 4 años que yo trabajé en el departamento no creció. Siempre fue el 1%, ¿no? En España, por supuesto, los números eran distintos, pero en Argentina, en un momento, obviamente empieza a haber un montón de excusas que tienen que ver con el mercado. Los formatos, los e-readers, qué tal marca sí, qué tal marca no, qué sé yo. Bueno, creo que eso ya está resuelto. No creo que haya crecido mucho. Yo, sobre todo en el transporte público, veo gente con libros, no con Kindles o con otro tipo de software electrónico. No significa que no exista. Sí, nosotros vemos esa contracción del mercado. En este momento en particular, lo vemos atado a una crisis que, como bien decía Cristian, está atravesando muchos momentos, muchos aspectos de la vida de cada una de las personas, sobre todo económicos, muchas inseguridades, pero si yo veo la curva, por ejemplo, de Céspedes Libros después de la pandemia, 2020 fue un año verdaderamente excepcional y uno podía entender que todo el mundo estaba dentro de su casa, que todo pasaba por las pantallas y que entonces las personas necesitaban algo que justamente las desenchufara. En 2021, cuando todavía las perspectivas económicas y el libro estaba accesible, esa curva se mantuvo. En 2022 cayó un poquito, en 2023 cayó otro poquito y ahora estamos con una caída abrupta que tiene que ver con otro tipo de variables. Se ha encarecido y ahí entramos en esto, ¿no? Como en qué mundo queremos. Queremos un mundo para unos pocos, para muchos, una lectura para unos pocos, una lectura para unos muchos. Yo en particular quiero una lectura para unos muchos. Pero sí digamos, estoy completamente de acuerdo con que la alternativa tiene que existir. Y también lo pensaba en relación a esto, ¿no? Como vos a mí me preguntás, bueno, vos a mí no sé, mañana llego a Céspedes y está vacía, no sé, no existen más los libros en papel. ¿Qué voy a seguir haciendo? Bueno, probablemente yo siga recomendando libros. Y hay algo que veo y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el capitalismo, con el extractivismo, y con más, que uno va viendo cómo quizás algo que hace un par de años había empezado con una intención muy genuina, que era gente recomendando libros en redes sociales, comienza a monetizarse. Empiezan a ver que pueden ganar dinero a partir de eso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver? Se empieza a perder también algo del orden de la profesionalización y la especificidad, ¿no? Entonces, yo hablo de este libro y digamos, me pagan por reseñar este libro, por lo tanto, entiendo que tengo que hacer una reseña positiva o no. Que es una libertad que me parece que antes los periodistas culturales en los medios tenían, ¿no? Era en general muy divertido decir, che, mirate la contratapa de Radar porque no sabes, entendés lo que pasó hoy, ¿no? Y el otro día, Beatriz Sarlo, en diálogo con Pedro Rosenblatt, decía algo muy interesante, Beatriz Sarlo, no Pedro Rosenblatt, que era como perdimos la discusión. Esto se relaciona con lo que decía Paula, ¿no? Entonces, Beatriz Sarlo decía, perdimos ese momento en el que yo miraba una pared y decía, esta pared es verde, y vos al lado mío decías, es amarilla, y yo no voy a decirte, no, es verde, te decía, puede ser un poco verde amarilla, ¿no? Y ahí sí, digamos, se empieza a licuar esto de empezar a discutir, ¿no? Y entonces todo empieza a ser lo mismo, todo empieza a ser parecido, se pierden ciertas especificidades. Entonces yo digo, esto, ¿no? Que se dice, no, yo no soy Jenny, yo no quiero ser, no soy Jenny, no quiero ser Jenny. Me interesa vender los libros de otra manera, me interesa vender
otro tipo de libros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Céspedes, el 40% de la venta mensual, sin importar si vendemos 1.000, 2.000 o 3.000, son libros que se vendieron de a uno. Vamos a poner un ejemplo. Un mes que sale Mariana Enríquez, vendo 50 de Mariana Enríquez, pero el resto de los libros, yo empiezo a ver, son libros que vendí de a 2 y de a 1. Y eso es algo que todavía es como, bueno, creo que ahí es donde creo que es como el acto de resistencia más grande que tiene que ver con los libros y con la especificidad de los libros en este mundo como muy atado, ¿no? Como a que vos tipo escaneas tu cara y te ponen a ver qué color de pelo te queda bien o qué corte te quedaría bien, o podés ver cómo sería tu hijo si te casas con, no sé, alguien muy hermoso. Le pones cara, qué sé yo. Digo, como ese tipo de cosas me parece que todavía con los libros no pasa, vuelvo a todavía, ¿no? Pero creo que hay algo ahí como medio de resistencia y de ir como más, pienso como en la guerra de guerrillas, ¿no? Te atacan por donde vos menos esperás y cuando vos menos esperás viene un cliente y te pide un libro que no te piden hace 36 meses, está ahí en el anaquel. Y vos lo compraste en la feria hace 3 años y decís, ¿qué voy a hacer con este libro? Se lo regalo y viene alguien y lo pide, ¿no? Y bueno, digo, un libro, entonces ahí pues, se mueven otras variables. ¿Cuán rentable es vender una unidad de un libro cada 36 meses? Pero bueno, hay otras cosas. Seguiríamos, porque tengo más preguntas, pero estamos a 5 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del público. ¿No? No, bueno, un poco se estuvo, lo estuvieron conversando en el último tramo. Me parece que, por lo que venimos hablando, quizás con las librerías, entre las editoriales, creo que es un momento para también, no sé cómo lo ven ustedes, estar como más integrados las distintas partes del ecosistema. Creo que, bueno, hoy hay una marcha donde la universidad pública, para la gran mayoría de los que estamos en la industria del libro, la gran mayoría hemos pasado y es un elemento formador muy importante. Quiero decir, detrás de los libros hay personas trabajando, digamos, y a veces se olvida el factor quizás humano detrás del libro que llega a la mesa. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, pero un poco se desprende de lo que venían diciendo, que las alternativas quizás de acá al futuro más inmediato, no sé si lo ven como una forma de unión, de toda esta integración de lo que ahora puede ser el algoritmo, de lo que puede ser la comunicación desde las editoriales o de los medios gráficos. Pero bueno, un poco la pregunta así final, como cierre, es ¿qué alternativas se encuentran de acá al corto plazo, digamos, en la situación que está atravesando la industria del libro? Primero, sí, voy a resaltar lo que acabas de decir, Fer, que tiene que ver con que muchas veces cuando vos le decís que un libro sale 20.000 pesos a una persona y te dice que caro, está como todo este trabajo transparente, ¿no? Como esta idea de lo que no se ve en este libro que compran concretamente, que son maquetadores, traductores, diseñadores, ¿no? Entonces, hay algo de la conversación posible, ¿no? De todas las personas que están involucradas. Y creo que estamos en un momento, me parece que nos unió el espanto, particularmente, más que otra cosa, sí, el amor por los libros, pero entre nosotros, que bueno, no sé, las personas somos complicadas, ¿no? Nos unió algo común que es como empezar a verbalizar y a decir en voz alta el valor que tiene el trabajo del otro. Que me parece que es algo a lo que en la industria particularmente estábamos menos acostumbrados, ¿no? A lo valioso que es como el trabajo que hacemos entre nosotros. Digo, no sé, los libreros. Armamos la Cámara Argentina de Librerías Independientes. Y esto que llamamos un ecosistema bibliodiverso, para aunar y aglutinar, es muy difícil porque somos todas muy distintas entre nosotras. Y ahí hay algo de riqueza y es como, bueno, ¿cómo organizamos todo esto para conseguir objetivos en común, ¿no? Para resaltar
que somos parte de una cadena y que agregamos valor a esa cadena. Digo, vos cuando venís a la librería y me hablas de un libro de tu editorial, le agregás valor a la cadena, porque a mí como librero no solamente me das argumentos de venta, sino que me está diciendo, este libro es para vos por esto, esto y esto, ¿no? Entonces hay algo de esa conversación que me parece que estamos teniendo más que nunca, no lo voy a llamar solidaridad, porque no sé si es solidaridad, pero sí me parece que nosotros estamos empezando a entender que somos parte de una industria del saber y que también es como muy generoso, ¿no? Y estamos haciendo circular todo eso entre libreros, con editores, con distribuidores, comunicando sobre todo esto, ¿no? Como por qué estamos donde estamos y por qué valoramos lo que valoramos, esto mismo, ¿no? Me parece que esta militancia en contra de lo que escuchaba hace unas semanas a un exfuncionario de la cultura decir que los libreros lloramos, ¿no? Como que siempre los libreros estamos diciendo que es el fin de las librerías. Me parece que todo lo contrario, me parece que tanto los libreros como los editores somos parte de una industria muy propositiva y que no sabemos, porque el futuro es incierto, pero la verdad es que hacia ahí estamos yendo. Y abrimos nuestros locales todos los días y ustedes como editores sacan libros todos los meses y estamos acá 3 semanas comprando, vendiendo y conversando. Entonces, me parece que algo de todo eso, bueno, por lo menos simbólicamente nos acompaña, ¿no? Me parece que es lo que sigue manteniendo el aura al libro dentro de este modelo que es capitalista y de circulación de mercancías. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, ya estamos sin tiempo, así que esperamos continuar con este diálogo en otros contextos también, en otros lugares de encuentro. Las jornadas van a seguir mañana y pasado, tenemos otras 2 mesas, así que los esperamos para seguir discutiendo sobre las políticas editoriales, la situación actual de la industria del libro y bueno, gracias a todos por venir hoy.